Ok. Entonces, el primer problema que vamos a abordar hoy es este problema número 5, en el cual nos dicen que tenemos estos dos bloques con masas M1 y M2, están apoyados sobre una superficie que no se ve, pero está, y esta superficie no tiene rozamiento. Entonces hay una fuerza F que se aplica sobre uno de los bloques y eso genera que todo el sistema sea acelerado. Entonces nos piden que determinemos la aceleración y la fuerza de contacto. Y yo lo voy a hacer solo para los valores generales de fuerza masa 1 y masa 2. No voy a evaluarlo en esos números. Me interesa que ustedes me digan cuál es la duda que ustedes tenían al respecto. O sea, yo quizás puedo empezar con la explicación y ustedes me dicen, ah, profe, yo ahí tenía duda en tal o tal punto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que quieren que aprendamos acá? Además de que quieren que entendamos las leyes de Newton, obviamente aparece el concepto acá de fuerzas de contacto. Entonces, ¿qué hacemos para resolver este problema? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Identificar la fuerza o capaz de hacer un diagrama de cuerpo libre? Eso, vamos a hacer eso en el mismo. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre y vamos a ir a identificar las fuerzas. Entonces, voy a aprovechar primero la figura y después para identificar las fuerzas y después vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Entonces, acá yo veo que hay una fuerza actuando sobre la masa M1. Y les pregunto entonces, ¿qué pasa acá en la interfaz entre las dos masas? ¿Qué fuerzas aparecen? Fuerza 1, 2 y la fuerza 2, 1. ¿Ok? ¿Y esas fuerzas qué son? La fuerza de contacto que ejerce la masa 1 sobre la masa 2 y la misma y viceversa sería. Bien, exactamente. Entonces, en esta superficie de contacto van a aparecer fuerzas. Como dice Agostina, tenemos una fuerza que la masa 1 le ejerce a la masa 2. Les voy a llamar así con flechitas para que quede bien claro. Y también tenemos una fuerza que la masa 2 ejerce sobre la masa 1. ¿Serían las de acción y reacción? Y son fuerzas de acción y reacción, exactamente. Entonces, como son fuerzas de acción y reacción, nos damos cuenta de que esta masa F1, 2, está aplicada sobre la masa 2, mientras que la F21 está aplicada sobre la masa 1. Ahora vamos a escribir esa información, pero en un diagrama de cuerpo libre. Entonces, no voy a dibujar la superficie. Vamos a dibujar directamente los cuerpos. Para la masa M1 y para la masa M2. Entonces, sobre la masa M1, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza F, ¿no? ¿Qué otras fuerzas tenemos sobre la masa M1? La La que fuerza ejerce la masa de la 2 masa 2. con respecto a la 1. Exacto. Y esa apunta hacia la izquierda. Esa fuerza ya la habíamos mencionado. ¿Y qué otras fuerzas aparecen? Normal y peso. La normal y el peso. Entonces el peso
y la normal. Para identificarlas, a estas les voy a llamar peso 1 y normal 1. Ahora, si vamos a la masa 2, entonces también tenemos el peso de la masa 2, el peso 2, la normal 2, ¿y qué más? En la dirección X, ¿qué fuerzas tenemos? La fuerza que ejerce la masa 1 con respecto a la masa 2. Exacto. Esto la habíamos llamado la F1 que actúa sobre 2. Bien, esas son las fuerzas que tenemos. Obviamente las fuerzas no están a escala, los largos de las flechitas no representan la magnitud del vector aquí, es solamente a modo ilustrativo. Entonces, dado que no hay aceleración en la dirección vertical, la normal siempre va a compensar el peso. Así que, para simplificar un poquito el problema, ahora no me voy a preocupar por lo que pasa en la dirección Y, y voy a ignorar la normal y el peso en ambos casos, y me voy a concentrar solo con lo que pasa en la dirección X. Y puedo hacer esto porque, primero, que no hay aceleración en la dirección vertical, y tampoco hay rozamiento con la superficie. Si hubiera rozamiento, ahí sí tengo que preocuparme a ver cuánto vale la normal. Entonces, no hay rozamiento. Ni hay aceleración en la dirección vertical. Entonces, la suma de fuerzas, tengo que calcular la suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Pero esto entonces me preocupo solo con lo que pasa en la dirección X, donde la dirección X va a estar dada en la dirección horizontal. Lo voy a dibujar al sistema. O sea, esta es mi dirección X. Y esta será la dirección Y. Entonces, para la masa 1, ¿qué tenemos? En la dirección X tenemos que tenemos la fuerza F actuando hacia la derecha, menos la fuerza 2, 1. Y ¿por qué le pongo el menos? Porque es opuesto a la otra fuerza. O sea, más bien porque apunta en la dirección negativa del eje de las X. Porque la F también es opuesta a esta otra, y la F yo le puse el signo positivo. O sea, todo se debe a cuál es la elección que yo hice de cuáles son la dirección de los X positivos. Entonces, el signo menos se debe únicamente a la elección del sistema de coordenadas. Milton, no entendí tu pregunta. Vos decís, ¿por qué es mayor la masa? No entendí tu pregunta o tu comentario. En realidad yo no sé si la masa de M2 es mayor. La masa de M1 podría ser de plomo y la masa de M2 es de telgopor, y la masa de M2 es más chica que la masa de M1. Entonces, de nuevo, recuerden, el signo es debido a la dirección en que apuntan las fuerzas. ¿Está bien? Aunque esta masa fuese más chica que esta masa, lo mismo, esta masa le estaría ejerciendo una fuerza a la masa M1. Y la fuerza estaría dirigida en esta dirección. ¿Hay alguna pregunta de eso?
¿Sí está claro? Ok. Entonces, esta fuerza de vuelta es positiva porque apunta hacia la derecha, que es lo que yo dije que eran mis x positivos. Esta fuerza la escribo como negativa porque apunta hacia la izquierda. Y ya está, se me acabaron las fuerzas que actúan sobre la masa 1. Entonces esto es igual a la masa 1 por la aceleración del sistema. Ahora yo quiero que noten otra cosa más. Cuando esto se acelera, las dos masas tienen... A ver, ¿cómo son las aceleraciones de cada una de las masas acá? ¿Son iguales? Son iguales. ¿Y eso vale siempre? ¿O solo cuando M1 y M2 son iguales? Vale siempre. Ok. Vale siempre. Las dos aceleraciones van a ser las mismas. Es como si las masas estuvieran pegadas, aunque no lo estén. Esta masa, en cierto sentido, empuja a la otra. Coloquialmente podríamos decir eso. Entonces, cuando yo escribo acá aceleración, escribo A simplemente. No distingo que esta es la aceleración de la masa, porque las dos aceleraciones van a ser las mismas. Bien, entonces, esto ocurre para la masa 1. Ahora, para la masa 2, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las fuerzas en la dirección X? Es F1 que actúa sobre 2. ¿Qué signo le voy a poner a esta fuerza? Positivo. Positivo. Positivo, ¿no? Porque apunta hacia la derecha. Y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Y bueno, acá yo ya tengo un sistema, si se fijan, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis dos incógnitas, perdón, tengo tres incógnitas. Esta y la aceleración. Ahora yo me acuerdo que estas dos fuerzas son fuerzas de acción y reacción y por lo tanto están relacionadas. ¿Cómo se relacionan? Son iguales, pero con signo opuesto, puede ser. Exactamente. Las dos fuerzas, a ver, lo voy a escribir claramente. Porque acá es donde no quiero que caigamos en la trampa. Yo sé que las fuerzas, como vectores, fuerza 1, 2, es igual a menos la fuerza 2, 1, como vectores. Ahora bien, debido a que los signos yo los puse a mano, entonces lo que yo escribí acá, esto y esto, es el módulo de cada una de las fuerzas. ¿Se entiende esto? Lo que yo he hecho acá fue escribir el sentido de las fuerzas a mano. Por lo tanto, lo que yo escribí acá es el módulo, o sea, F2, 1 es igual al módulo de la fuerza 2, 1. Y F1, 2, 1, 2 es igual al módulo de la fuerza 1, 2. Por lo tanto, estas cantidades son siempre positivas. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Y esta, para simplificar un poco, le voy a llamar simplemente fuerza de contacto, FC. FC. Entonces, yo voy a decir
Voy a usar ahora la información que F12 es igual a F21 y es igual a FC. Le pongo un nombre más fácil. Entonces, esto sale de que son fuerzas de acción y reacción. En realidad, esto es lo que sale de que son fuerzas de acción y reacción. Entonces pasa esto, entonces todo lo demás. Ahora lo que hago es usar eso en las ecuaciones que yo tenía. Entonces, las dos ecuaciones esas que tengo ahí arriba se escriben así. Tenemos F menos la fuerza de contacto igual a la masa 1 por la aceleración. Y tenemos que la fuerza de contacto es igual a la masa 2 por la aceleración. Ahora sí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y mis incógnitas son la fuerza de contacto y la aceleración. Entonces, bueno, solamente tengo que resolver este problema. Entonces, para hacerlo, sumo las ecuaciones. Eso me va a permitir sacarme de encima las fuerzas de contacto. O sea, sumo el miembro de la izquierda con el miembro de la izquierda. Y esto es igual a el miembro de la derecha más el miembro de la derecha. Acá estas dos fuerzas se simplifican. Entonces me queda que la fuerza es igual a ¿qué? Y acá yo me doy cuenta que puedo sacar factor común, la aceleración. O sea que esto me queda M1 más M2 por la aceleración. Y entonces, de acá sacamos que la aceleración es igual a la fuerza dividido la masa 1 más la masa 2. ¿Qué les parece el resultado que obtuvimos? ¿Tiene sentido? ¿Por qué? O sea, si se fijan, tenemos que la aceleración es el resultado de tener esta fuerza aplicado a un sistema más grande con una masa compuesta que es la masa total del sistema. Entonces, esto es como si tuviéramos fuerza igual a masa por aceleración, pero ahora la masa es la masa del sistema compuesto. Es decir, que la aceleración es independiente de cuáles son las fuerzas internas de contacto. Y eso está bien, ¿no? Porque si lo entendemos de otra forma, uno puede pensar que no importa cuáles son las fuerzas de contacto internas en cualquier segmento del bloque. O sea, si uno piensa acá en el bloque, uno puede pensar que este fragmento del bloque está empujando al otro fragmento del bloque también. Entonces, todas estas fuerzas de contacto, todas estas fuerzas de contacto al final no importan para determinar cuál es la aceleración de un sistema compuesto. Ahí Diana comenta algo que me parece que es importante mencionar. Dice, al ser contrarias, las fuerzas de contacto se cancelan. Sí son contrarias, pero no se cancelan mutuamente porque están aplicadas a diferentes partes del sistema. La fuerza... Entonces no es como que se cancelan, es como que se usan para diferentes cosas. La fuerza 1-2, esta, es responsable de acelerar la segunda parte del bloque. Mientras que la fuerza F2-1 es responsable de decirle a la masa 1, bueno, no te podés acelerar tanto porque en realidad hay algo más después. Entonces, se aplican a diferentes partes del sistema, por eso no es que se cancelan mutuamente, sino que
tienen como funciones diferentes. Esta fuerza acelera al resto del bloque, mientras que la otra fuerza le indica a esta parte con qué aceleración moverse. O sea, no sé si me explico. De este modo, todo el sistema se mueve como un conjunto con una masa que es la masa total. Esta que está aquí. Ustedes, por ejemplo, pueden tratar de resolver por su cuenta un problema muy similar, pero en vez de 2 bloques, ustedes ponen 3 bloques. Se ponen bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Todos apoyados sobre una superficie sin rozamiento. Y con una fuerza que las empuje desde la izquierda. Entonces ustedes pueden tratar de resolver este problema tratando de hallar las fuerzas de contacto en esta superficie y en esta superficie. Es una variante de este problema que les puede servir a modo de práctica. ¿Qué más nos piden? Nos piden que determinemos la fuerza de contacto. Entonces, la fuerza de contacto la vamos a sacar de esta ecuación de acá arriba. Entonces, la fuerza de contacto es igual a la masa 2 por la aceleración. Así que es igual a la masa 2 por la fuerza dividido masa 1 más masa 2. Esta es la fuerza de contacto. Y de vuelta a esto, ¿cómo entendemos este resultado? A mí me gusta pensar este resultado de la siguiente forma. Esta fuerza de contacto va a ser mayor mientras mayor sea la masa M2. Entonces, si yo estoy empujando acá, no sé, una tonelada de material con esta masita, acá voy a sentir una fuerza de contacto muy grande. Ahora, si esta masa es una caja vacía y la estoy empujando con esta caja, acá la fuerza de contacto va a ser muy pequeña. Entonces, en ese sentido, me parece razonable que la fuerza de contacto dependa de la masa M2. ¿Hay alguna pregunta? Milton pregunta, ¿por qué la fuerza de contacto es M2 por A? Esta es una de las ecuaciones que habíamos obtenido antes. ¿Te acordás? Es esta ecuación y la habíamos sacado de acá de esta ecuación, del diagrama del cuerpo libre de la masa M2. ¿Te acordás? Acuérdate que a esta le habíamos llamado fuerza de contacto. Yo lo que les digo, tengan cuidado con esto de los signos de las fuerzas de contacto. Si los ponen a mano el signo, no lo pongan 2 veces. ¿Está bien? Ese es el cuidado que tienen que tener con este problema. Bueno. Entonces, ¿habría alguna otra pregunta de este problema? Al principio, ¿quiénes me habían dicho que tenían preguntas del problema este? Eran... Milton y Jorge. Jorge, ¿qué pregunta tenías vos con este problema? No sabía cómo usar las dos ecuaciones que encontré al descomponer las fuerzas. O sea, vos llegaste a este punto. Sí, hasta ese punto nomás llegué. ¿Y qué te faltó? ¿Te faltó hacer esto? Sí, ¿Relacionarlas? justamente esa parte me faltó. Bien.
Entonces, sí, eso. No tienen que olvidarse de que estas son fuerzas de acción y reacción. ¿Y vos, Milton, qué duda tenías de este problema cuando lo hiciste? Tu duda era con la fuerza de contacto, pero ya te quedó claro. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta o pasamos a otro problema?